Bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 8 y vamos a ver el formato de fuente. De la misma forma que en Word, el formato de fuente en Excel es importante porque nos permite destacar y nos permite dar una apariencia más profesional a nuestros documentos. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a trabajar con el formato de fuente. Bien, tenemos una hoja de Excel abierta y en esta hoja pues vamos a escribir algunas cosas. Bien, con esto nos vale. Bueno, con esto nos vale. Bien, el formato de fuente, para encontrar el formato de fuente tenemos que, bueno, hacer clic en la pestaña de inicio si no la tenemos y dentro de la pestaña de inicio, en este grupo, tenemos las opciones del formato de fuente. Como siempre, en las últimas versiones del paquete Office tenemos aquí la opción de entrar y abrir las opciones de formato de fuente donde tenemos muchas más opciones. Vamos a ver solamente las que tenemos en el grupo fuente en la cinta de opciones porque bueno, son bastante intuitivas todas. No nos vamos a demorar mucho y como siempre, y de la misma forma que en Word había que seleccionar el texto al que queríamos aplicar el formato, pues de la misma forma en Excel hay que tener seleccionadas las celdas a las que queremos aplicar el formato. La primera opción que nos aparece es esta, es el tipo de fuente. Si desplegamos el menú, pues bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de fuente. Vamos a elegir una, simplemente por probar una. Y bueno, pues como vemos se aplica el formato de fuente, el tipo de fuente que hemos elegido a las celdas que estaban seleccionadas. Aquí tenemos el tamaño, desde aquí podemos pues bueno, cambiar el tamaño. Vamos a poner por ejemplo un tamaño 16. Ya sabemos cómo ampliar el ancho de las columnas, tanto como el alto. Y si os dais cuenta, cuando hemos cambiado el tamaño de la fuente, Excel ha modificado el alto de la fila para adaptarlo al tamaño de la fuente. No ha hecho lo mismo en cuanto al ancho de la columna. Bueno, aquí tenemos la opción de aumentar tamaño y la opción de disminuir tamaño. Y luego tenemos las opciones de negrita, cursiva y subrayado. Dentro de las opciones de subrayado, pues bueno, tenemos subrayado normal y subrayado doble. Aquí tenemos la opción de fondo. Esta opción nos permite poner un color de fondo a las celdas seleccionadas. Y esta opción lo que hace es que cambia el color de la fuente. Vamos a elegir un color, por ejemplo, este. Bueno, como tenemos estas opciones se han visto en Word, son opciones muy conocidas dentro del entorno de cualquier programa que trabaje con textos o que trabaje con datos, pues no vamos a demorarnos mucho y no nos vamos a entretener mucho en cuanto a las funciones que tiene el grupo fuente. Sí nos vamos a demorar un poquito más a la hora de estudiar esta opción. Esta opción son los bordes que podemos ponerle a una hoja de cálculo. ¿Y por qué las vamos a estudiar más detenidamente? Porque, bueno, generalmente se usan muchos. El fondo también se usa mucho y quiero, por ejemplo, hacer algo. Si ponemos un fondo así blanco, la hoja asume esta característica, es decir, esas líneas de referencia que dividen cada celda desaparecen. Ya que hemos puesto un fondo blanco, esas líneas no se ven. Muchas veces los documentos pues quedan mucho mejor si ponemos un fondo de color, desaparecen esas líneas y bueno, de alguna forma pues le damos un aspecto más profesional. Vamos a deshacer, vamos a mantener las líneas y vamos a ver más detenidamente, como hemos dicho, esta opción, la opción de bordes.
Voy a hacerlo con un rango, por ejemplo aquí. Y si desplegamos esta opción tenemos diferentes opciones. Bueno, aquí nos pone un borde inferior al rango seleccionado, es decir, si tenemos este rango seleccionado, el borde inferior es esta parte, es decir, desde aquí hasta aquí. Ese es el borde inferior del rango. También podemos tener el borde inferior de una celda. En este caso sería esta. Bien, entonces si tanto en una celda ponemos un borde inferior como en un rango ponemos un borde inferior, lo que hacemos es aplicar una línea, un borde, a la parte inferior del área seleccionada. Bien, bueno, vamos a deshacer. Esta opción es el borde superior. Es lo mismo que el borde inferior, solamente que lo aplica al borde superior del área seleccionada. Si es una celda, lo aplica a la parte superior de la celda, y si es un rango, pues a toda la parte superior del área seleccionada, del rango seleccionado. Bien. Bueno, vamos a volver a deshacer. Tenemos la opción borde izquierdo, es lo mismo. Si aplicamos un borde izquierdo nos lo pone al lado izquierdo del área seleccionada, y de la misma forma si lo hacemos en un rango nos los pone en el borde izquierdo del rango seleccionado. Y bueno, tenemos también la opción borde derecho. Bien, y nos pondría el borde derecho tanto de la celda que tenemos seleccionada como del rango que hemos seleccionado. Tenemos también la opción de elegir sin bordes. Si elegimos la opción sin bordes, quita todas las líneas, quita todos los bordes que hayamos puesto. Tenemos también la posibilidad de poner un borde externo. Si elegimos la opción bordes externos, lo que hace es que pone un borde a las líneas externas del área seleccionada. Por ejemplo, tenemos este área seleccionada y ponemos un borde externo, y lo que hace es que pone el borde externo al área seleccionada. La vamos a seleccionar de nuevo y tenemos otra opción que es un borde externo grueso. Hace lo mismo que el borde externo, pero pone la línea más gruesa. ¿Bien? Aquí puede verse la diferencia. Y luego tenemos también la posibilidad de poner bordes internos. Aquí, bueno, estos son todos los bordes. Si hacemos clic, nos pondría todos los bordes con la línea que tenemos predefinida. Si quisiéramos poner a esta selección un borde externo, ponemos primero todos los bordes y luego, posteriormente, ponemos un borde externo grueso. Y de esta forma pues tendríamos este formato. Y luego tenemos pues doble borde inferior grueso, borde inferior y superior grueso, borde superior e inferior grueso. En esta lo que hace es que el borde superior lo pone más fino y el inferior lo pone más grueso. La siguiente lo que hace es que nos pone un borde superior normal y un borde inferior doble. Y bueno, aquí tenemos la opción de dibujar un borde. Pues igual que lo hacíamos en Word, pues aquí podemos dibujar un borde de acuerdo a nuestras necesidades. Dibujar una cuadrícula de borde es lo mismo, pero nos permite dibujar una cuadrícula, es decir, trazando un rango, pues vamos dibujando. Voy a deshacer porque hay muchas cosas ya. Bien. Trazando una cuadrícula, pues vamos dibujando todos los bordes que estén dentro del rango que estamos trazando. Tenemos la opción de borrar borde. Bien. De la misma forma. Y luego tenemos la opción de elegir otro color para la línea. Pues vamos a poner, por ejemplo, un color rojo y bueno, vamos a dibujar un borde rojo. Tenemos la siguiente opción, que es elegir un estilo de línea. Por ejemplo, podemos elegir este estilo de línea y bueno, pues nos aplica este estilo de línea. Y luego desde aquí tenemos la opción de abrir esta ventana donde bueno, podemos poder jugar
con diferentes opciones. Por ejemplo, aquí elegimos el estilo de línea, aquí el color y aquí elegimos dónde queremos poner la línea. Por ejemplo, nos venimos al color, vamos a poner un color azul, vamos a poner este estilo de borde y vamos a poner una línea en diagonal. Hacemos clic en aceptar y al texto seleccionado pues le hemos puesto, perdón, a las celdas seleccionadas le hemos puesto esa línea diagonal. Bueno, desde aquí podemos pues hacer muchas cosas. Os dejo un poco que miréis pues las diferentes opciones. Es muy intuitivo trabajar con esta ventana. Y bueno, estas son las opciones que nos permite Excel en cuanto al formato de fuente. Si abrimos también aquí el formato de fuente, pues bueno, tenemos diferentes opciones. Realmente son prácticamente las mismas opciones que tenemos en la cinta de opciones. Aquí tenemos negrita, cursiva, normal. Aquí tenemos el tamaño, el tipo de fuente. Y sí es verdad que hay algunos efectos que no estarían en la cinta de opciones, como son el tachado, el superíndice y el subíndice. Pero bueno, todo lo demás es muy parecido. Pues nada, con esto terminamos esta clase en cuanto al formato del texto.